Hola, hoy nos toca continuar con SQL. Hasta el video anterior, hasta la clase pasada, trabajamos fundamentalmente con DDL, Data Definition Language, que era para definir, crear, modificar y eliminar las estructuras de la base de datos. Hoy vamos a continuar con DML, Data Manipulation Language. Es la otra subdivisión del lenguaje, que en este caso es para operar, obtener, modificar, eliminar y crear datos en mi base de datos. El primero que vamos a ver es el insert, ¿sí? Insert into, table name será el nombre de la tabla. Podría usar un alias y voy a estar declarando podré estar declarando, mejor dicho, cada uno de los atributos donde voy a insertar la nueva tupla. A continuación declaro qué valores voy a estar insertando. Voy a estar declarando cada una de las tuplas que voy a insertar en esa tabla. Que sea una expresión, el valor que voy a insertar, estamos diciendo que puede ser una tupla escrita a mano, declarando específicamente qué valor va en cada atributo. Pero como es una expresión, también puede ser el resultado de la ejecución de una query SQL, ¿sí? Entonces yo puedo estar insertando una consulta que haga referencia a otras tablas, por ejemplo. A modo de ejemplo, nosotros vamos a estar insertando en la tabla libro del esquema public, cuyos atributos son ID, título y autor, los valores 1 como cocinar humanos y can y codos en autor. Mejor dicho, 1 en ID, como cocinar humanos como título, can y codos como autor. Que tiene que quedar claro que el orden en que yo voy a estar declarando estos valores, cada uno de estos, va a ser el mismo orden en el que estén declarados los atributos en el insert. Es decir, no importa el orden que tenga la tabla, no importa si en la tabla yo encuentro las tablas autor, título y ID. Si yo declaro ID, título y autor, los valores que tengo que insertar son ID, título y valor. En el segundo caso, en el segundo ejemplo, mejor dicho, vamos a estar haciendo el mismo insert, pero fíjense que omitimos el ID. El ID va a tener un valor por defecto, ¿sí? Debería ser un número incremental, autoincremental si quieren, que se declaró como serial a la hora de crear la tabla. Entonces puedo solamente poner los valores que tienen importancia en cuanto al negocio, ¿sí? En este caso es el título y el autor de ese libro. El valor de ID, del ID de esta tupla va a tomarse a partir de la estructura de la tabla y ese número autoincremental, es decir, el valor por default de ese atributo. Acá estamos resaltando que en el primer caso, para la tabla libro, insertamos los valores ID, título y autor. En el segundo caso, fíjense que no estamos declarando en qué atributos va a insertarse cada valor. En ese caso, yo voy a estar insertando los valores exactamente como estén declarados en la tabla, ¿sí? En el tercer caso, en el tercer ejemplo, voy a estar usando el insert como en el primer caso, pero declaro explícitamente que el valor que tome el ID va a ser el valor por default. Yo podría omitir el ID entre los atributos que declaro en el insert, o decir que en ese atributo vaya el valor por default. En una clave primaria será el valor que corresponda a continuación. Si fuese otro tipo de atributos, una fecha por ejemplo, el valor por default podría ser la fecha y hora actuales. Si yo pongo por default, no tengo que preocuparme por qué fecha pongo, directamente la base de datos va a estar poniendo el valor por default. En este ejemplo estamos insertando más de un atributo en la misma sentencia. Yo voy a estar haciendo el insert, donde tengo ID, título y valor, y los values van a ser, fíjense que cada tupla está encerrada entre paréntesis y separada del resto por comas, ¿sí? Entonces yo inserto una tupla que será el ID default, como cocinar para humanos, can y codos, otra tupla que será el valor por default, por supuesto va a ser distinto al de la tupla anterior, donde inserto el título y hasta el último caso se van a estar insertando los valores por default que correspondan a cada una de las tuplas. Y en el último ejemplo, perdón, en el último ejemplo estamos insertando solamente valores en el atributo título y autor,
solo a modo de ejemplo, estamos manteniendo el mismo orden, pero podría haberlos invertido, autor y título. Pero lo que se vaya a insertar va a ser el resultado de este select, donde estoy tomando valores de otra tabla y usándolos como título y autor, ¿sí? Estos son los ejemplos más comunes de cómo insertar valores en la base de datos. Nosotros en álgebra lo teníamos más fácil, estábamos trabajando directamente con consultas y cómo definíamos los valores de cada una de las tuplas que tenían las relaciones. Las estábamos definiendo como en conjuntos, por extensión. Yo declaraba, en los ejercicios teníamos la tabla y los valores de cada tupla. Ahora vamos a estar trabajando con bases de datos y vamos a tener que primero crear las estructuras o modificarlas si fuera necesario y nosotros insertar los valores en cada uno de los casos. En los ejercicios va a haber muchos que nosotros les demos los datos ya por, digamos, a modo de ejemplo y para hacerlo más ágil, más rápido el ejercicio, pero en sí la idea hay que tener en cuenta que yo tengo que declarar y tengo que insertar, crear y hacer las modificaciones que necesite de los valores que voy a traer. Pero es importante tener en cuenta que en AR nosotros declarábamos los valores de esas tuplas por extensión, como en un conjunto. La siguiente instrucción va a ser para modificar datos existentes en la base de datos, ¿sí? Este es el esquema simplificado de todas las opciones que tengo para el update. La parte más importante es que voy a hacer un update en una tabla, voy a setear ciertos valores, ¿sí?, con ciertos resultados, es decir, voy a decir que cierta columna tome tal valor. Puedo declarar varias columnas, que es lo que estamos significando en esta llave. Es decir, yo podría decir que la columna autor tome tal valor, la columna título tome tal otro. Y voy a estar diciendo que esos valores los tome de una lista. El from se puede omitir o no. Lo que es muy importante en el update es declarar el where. ¿Por qué? Si yo solamente digo que haga un update de una tabla sin indicar el where, voy a estar haciendo la misma modificación en absolutamente todas las tuplas de esa tabla. En cambio, si yo tomo una condición, es decir, quiero a un libro modificarle el título o el autor, directamente tengo que tengo que decir que se haga esa modificación donde se cumpla la condición que voy a estar declarando. Por ejemplo, si quiero modificar el libro que insertamos hace un rato, que era Cómo cocinar humanos, yo voy a hacer un update, el nombre de la tabla, voy a setear el título con un valor que estoy declarando, donde el ID sea igual a 1, ¿sí? Ahí sí solamente voy a modificar ese valor. Yo puedo también hacer cálculos en esos valores. Por ejemplo, en la tabla edición, fíjense que en este caso no estoy usando el esquema en el nombre de la tabla. No es obligatorio siempre y cuando trabajemos con public. Decía que yo puedo calcular valores a partir de valores existentes. Por ejemplo, en edición voy a setear el año de la edición como año más 1. Where el ID sea igual a 3. El resultado de esto va a ser, si tenía el año 2020, esa edición, el estado siguiente de la base de datos va a tener el año 2021, donde el ID de edición sea igual a 3. ¿Sí? Son valores calculados. En estos dos ejemplos directamente hicimos referencia al ID del libro, que sabemos que es único y me voy a estar refiriendo específicamente a un libro en particular. Pero yo también en el where es una condición booleana, así que puedo construir la condición que yo quiera. Tendré que tener en cuenta el modelo y las restricciones que tenga. Por ejemplo, si yo hago un update del libro, seteo el título Cómo cocinar para 4 humanos, donde el autor sean Kang y Kodos, ¿a qué me voy a estar arriesgando? Que si hay otros libros que tengan el autor Kang y Kodos, terminen teniendo todos el mismo título. Si nada me garantiza, porque no es una clave primaria, que haya un solo libro con estos autores. Entonces estas son cuestiones a tener muy en cuenta porque puedo tener resultados inesperados. No son inesperados ni son aleatorios por culpa del lenguaje, ni del motor de base de datos, ni nada, sino son cómo estoy operando yo esos datos y esos valores. Pero tengan en cuenta que el where
Es una condición booleana y como tal puede tomar las condiciones que uno considere necesarias. La tercera sentencia común de SQL es el delete, cuando yo necesito eliminar tuplas. Aquí, a diferencia del drop, que es para esquemas, voy a estar eliminando exclusivamente tuplas. De nuevo, y como en el where, va a ser muy, pero muy importante que yo declare la condición por la que quiero borrar. Por ejemplo, si quiero borrar un libro específico, indicar ese ID que voy a borrar. Si quiero, en el caso de los autores Kang y Kodos, podría estar borrando todos los libros, mejor dicho, estaré borrando todos los libros de esos autores. Tanto en el delete como en el update es muy importante tener en cuenta la condición del where. Es un error muy común, hablo en la industria, de omitir un where y borrar una base de datos prácticamente completa o dejarla inutilizable porque se borró una tabla completa, ¿sí? Imagínense teniendo una base de datos de un store de libros y por error no uso el where y hago un delete from public libro. Es claro de ver el potencial problema. Importante, en el delete yo voy a borrar tuplas, no voy a poder borrar valores de atributos, ¿sí? Borro tuplas. En el caso del drop yo borraba estructuras directamente y como consecuencia borraba tuplas. Recuerdan que trabajamos con claves foráneas, con claves primarias, etc. Tengan en cuenta que esas restricciones van a impactar en cuanto a si puedo borrar o no puedo borrar, si puedo modificar o no puedo modificar una o un conjunto de tuplas. Sí tendré que ser cuidadoso en si yo necesito borrar una tupla, dependerá cómo definí mi clave foránea. Recuerdan onUpdate delete, onUpdate no action, onUpdate cascade y lo mismo en onDelete. Eso dependerá mucho cómo lo haya definido. La recomendación que suelo hacer es que usemos tanto en onUpdate como en onDelete no action, y ante el error de no poder borrar algo, como programador me encargaré de modificar esos otros valores. Todas estas sentencias que modifican datos están encerradas en transacciones, ¿sí? Los clientes me lo hacen automático, yo hago delete, realmente abre una transacción, hace el borrado, ante ningún error hace el commit y a mí me da el mensaje ok o no. Yo esto podría definir en una transacción, abrir manualmente la transacción, hacer el delete, confirmar que no haya problemas y cerrar la transacción. Esto lo menciono porque todas estas restricciones que yo estoy declarando, que alguien declara en la base de datos, se van a estar respetando en cada una de las operaciones que yo ejecute siempre y cuando se estén modificando datos, ¿no es cierto? Que es en esto, de insertar, etc. Siempre el resultado de las operaciones, si están bien declaradas las restricciones, va a ser una base de datos en un estado consistente. Bueno, llegamos efectivamente a la sentencia más común de SQL, ¿sí? Los selects son los equivalentes a todo lo que hicimos hasta ahora en álgebra relacional. Como generalidad, vamos a estar haciendo un select de un conjunto de atributos from una tabla o varias, y cuando digo una tabla o varias tendrán que relacionarse con operaciones al menos de join, productos cartesianos, etc. Where con una expresión condicional va a declarar de ese conjunto de tablas cuáles cumplen la condición que van a permitir que yo las muestre. Puedo pedir un orden específico de los resultados y puedo limitar esa cantidad de resultados en esa cantidad de tuplas que se muestran en el resultado con el número que esté poniendo acá. Bueno, esta es un esquemita súper simplificado. En la guía de ejercicios tenemos una convención de cómo escribir consultas SQL, ¿sí? No la inventamos nosotros, pero lo que pedimos son las palabras reservadas en mayúscula, todos los nombres de atributos de todos los objetos de la base de datos de atributos, tablas, restricciones, etcétera, en minúscula y con snake case, es decir, minúscula, y si hubiese más de una palabra, separarlas con un guión bajo.
Y para hacer lo más claro posible, que haya al menos un renglón para todo el conjunto de select, otro para el from, uno separado para el where, otro separado para el order y uno separado para el limit, ¿sí? Vuelta a esto es en versión ultra simplificada, lo van a ver. Es muy importante escribir las consultas con claridad y con una cierta convención de sintaxis, porque digo, las consultas que escribamos en 2-3 rengloncitos, si nos quedan todas en un renglón o nos quedan medio separadas de forma creativa, no es problema leerlas, pero es muy habitual tener consultas muy largas, de muchas líneas de SQL, que si no lo mantengo con cierto orden se hacen muy difíciles de leer y muy difíciles de modificar. Entonces, continuemos. Si bien, digamos, en los motores de base de datos, como administrador de base de datos, como DBA, me voy a tener que ocupar de que esas consultas sean performantes. Hoy lo primero que vamos a hacer es pensar nuestras consultas como las pensamos con álgebra relacional, y eso vamos a llevarlo a una consulta de select. Después veremos algunas opciones, como depende cómo nos vayan los tiempos, cómo optimizar esas consultas o cómo mejorarlas. Va a empezar a ser muy visible eso. Continuando con SQL, dijimos que extiende a R y lo complementa en cuanto a que todas las operaciones que teníamos en SQL, en AR, perdón, las vamos a poder hacer y ejecutar en SQL. Las primeras equivalencias que podemos mostrar, que vamos a poder definir en nuestras consultas, son lo que nosotros usábamos como proyección, es la parte, por llamarlo de alguna manera, de la parte, es el select de una consulta SQL. La selección es el where, es decir, son las condiciones que va a tener que cumplir una tupla para que la muestre o no la muestre el resultado. Productos cartesianos, join condicional y join naturales son los distintos joins que tenemos en SQL. Producto cartesiano no lo vamos a usar y de hecho, cuando ustedes hagan entregas, vamos a considerar mal una consulta si usan el producto cartesiano. Durante las clases vamos a ir viendo por qué, pero realmente puede ser muy contraproducente usar el producto cartesiano teniendo el join condicional y el join natural para usar. Y el renombre lo vamos a tener como as, ya vamos a ir viendo en ejemplos, pero estas son las principales equivalencias. Resta, unión e intersección son 3 operaciones que tenemos, y la división la tenemos disponible, la tenemos tan fácil en SQL. Vamos a ver. En álgebra relacional el valor null no lo permitíamos, ¿sí? Directamente definíamos nuestro modelo de modo tal que no haya necesidad del valor null. Y habíamos explicado las implicancias del valor null, ¿sí? El valor null puede tener distintos significados, porque el verdadero valor de null es no lo conozco, desconocido. Si yo no lo conozco, es desconocido, en AR nos generaba un problema de definición y era innecesario. En cambio, en SQL, si bien el problema es exactamente el mismo, tiene una lógica trivaluada, porque yo eso no sé si, digamos, es un desconocido, me implica, no es algo falso, no es algo verdadero, es algo que no sé el valor. Entonces, si no sé el valor, no sé si es que no existe, si es que aún no se cargó o que directamente no se sabe. En las bases de datos, y más en las bases de datos de producción, en muchos casos, por cuestiones de performance, de simplicidad, etc., se admite y es un valor válido el null. Entonces, SQL me va a dar una serie de predicados que me permitan evaluarlo. Yo no puedo decir que un atributo sea igual a null, ¿sí? Como es desconocido, yo no puedo comparar por igualdad o por diferencia con otro. Es algo que tengo que tener mucho cuidado. Entonces, los predicados que voy a tener que usar son is null e is not null para verificar que un valor sea o no nulo. Bien, hasta acá esta es el máximo resumen de SQL. Les pido que sigan con los ejercicios, vamos a seguir trabajándolos el miércoles. Vamos a tener que ver todavía, no son todas las operaciones de SQL las que estamos marcando acá. Y les pido que respeten la convención que estamos usando en la guía de ejercicios, está en la primera hoja, para ir acostumbrándonos a hacer consultas prolijas y visibles. Bueno,
Seguimos en contacto. Hasta luego.